bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, seguro que hermosa y segurísimo que muy necesaria, en torno a la figura ética y poética de Mahmoud Darwish. Probablemente lo hablábamos antes, el poeta más popular del mundo árabe y sin duda una de las voces más prestigiosas, más respetadas y a lo largo de su vida con más predicamento, como decía, épico, sobre todo porque, ahora presento a nuestras invitadas, es una gozada que hayan tenido la iniciativa y la generosidad de acompañarnos, pero un poeta que hizo de la supervivencia toda una ética de la dignidad. Mahmoud Darwish nos acompaña para acercarnos a su legado, que pues, probablemente es la persona que más sepa de él en nuestro entorno. Luz Gómez, que es catedrática de Historia Intelectual del Islam en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido profesora de Estudios Árabes y de Traducción e Interpretación en la Universidad de Alicante. Como traductora de literatura árabe contemporánea ha publicado 17 obras y en 2012 ganó el Premio Nacional de Traducción precisamente con una versión de En presencia de la ausencia de nuestro poeta Mahmoud Darwish. Muchísimas gracias, Luz, por estar hoy en un festivo trabajando en la poesía con nuestros amigos de siempre, que son poetas arremangados en su mayoría, gente que viene, que sale de los talleres y que vive, que necesita la nutrición de la poesía. Y muchísimas gracias, querida Laura Casielles, profesora ya de cuerpo presente por fin, de verdad que unos cuantos años, profesora de la Fundación, amante y muy conocedora también de las poéticas del mundo árabe, poeta cercana, importante y necesaria para nosotros también. Creo que es una compañía pues, insuperable. Y en estos momentos, además, estamos asistiendo resistiendo todos, ¿no? La deshumanización de las cifras de muertos día a día en el telediario, que la palabra poética, como decía ayer, me lo traíamos a colación en el último editorial de la revista Nayagua, que acabamos de publicar. Si la palabra ética, la palabra de la poesía tiene una capacidad, es como la poesía de Darwish también, la clarividencia, ¿no? El poder tener un principio de realidad al que volver y que nos permita no relativizarlo todo y tener claro que los derechos humanos son una barrera intraspasable. Así que muchísimas gracias por traernos hoy a Darwish y por acompañarnos. Bienvenidas. En la orilla del mar hay una niña. La niña tiene una familia. La familia una casa. La casa, 2 ventanas y una puerta. En el mar hay un acorazado que se entretiene cazando a los paseantes de la orilla. 4, 5, 7 caen en la arena. La niña se salva por poco. Una mano de niebla, cierta mano divina, acude en su auxilio. Ella llama: papá, papá, levanta, vamos, que el mar no es para nosotros. No responde su padre, caído sobre su sombra a merced de la ausencia. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva su voz en volandas, la alza y aleja de la orilla. Ella grita en la noche desierta. El eco no tiene eco. Ella se convierte en el grito eterno de una noticia urgente que deja de ser urgente cuando vuelven los aviones y bombardean una casa con 2 ventanas y una puerta. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí y por querer formar parte de este encuentro en el que vamos a abordar una lectura y una reflexión que no es fácil, pero como decía Julieta, creemos que es importante hacerlo, que es importante estar ahí. El poema que os acabo de leer parece hecho para después del telediario de cualquiera de estos días, pero tiene más de 15 años. Forma parte de este libro, La huella de la mariposa, que traducido también por Luz, recoge los últimos textos que escribió Mahmoud Darwish en el final de su vida.
textos poéticos, textos en prosa, textos que miraban a ese mundo que, eso, ¿no? Pues más de 15 años más tarde no ha mejorado mucho. Mientras caen las bombas, mientras vemos el horror y sentimos desde lejos que no hay gran cosa que podamos hacer, a veces cuesta un poco saber qué sentido tiene pensar en el arte, pensar en la cultura, pensar en la literatura. Hemos hecho el mundo tan mal que en esos momentos de horror nos parece que la belleza es algo superfluo. Y sin embargo sabemos bien, seguro todas las personas que estamos aquí, que es justo al revés, que es en esos momentos cuando más la necesitamos y cuando más puede darnos y cuando más útil nos puede ser eso que saben hacer los poemas, las historias o el arte, ¿no? Cuando empezaron a llegarnos estas noticias cada vez más terribles de lo que estaba ocurriendo en Gaza, yo lo que hice fue coger este libro, coger En presencia de la ausencia, del que hablaremos hoy, y empezar a releer, a enviar fragmentos a mis amistades, a ponerlas en las redes sociales, ¿no? Porque me parecía que era una manera de estar cerca y una manera de entender de esa otra manera que a veces se nos agota cuando las palabras de los telediarios, las palabras de las resoluciones, las palabras de los discursos políticos parece que ya no saben decir nada, ¿no? Y como a mí me estaba sirviendo tanto, pues le mandé un audio a Julieta que estaba esos días en la Semana Carson, y pese a todos los apurones que se traían aquí, como esta es una casa que siempre está abierta a lo que está ocurriendo afuera, pues enseguida respondió y enseguida dijo que adelante con hacer esto. Así que muchas gracias, Julieta, por acoger siempre este tipo de propuestas, y las segundas gracias, por supuesto, a Luz. No repito la biografía, pero sí digo que yo soy una de esas personas que la conoció como profesora y que, por tanto, me llevó a otros territorios, a otros lenguajes, a otros imaginarios, a otros mundos, y eso es un poco lo que vamos a compartir aquí hoy con vosotras y vosotros. Lo que vamos a hacer es conversar un poquito y a través de esa conversación intentar acercaros a la figura de Mahmoud Darwish, su escritura, su importancia, pero esto es también hablar de qué significa la poesía en los contextos árabes, en la lengua árabe, qué resonancias ha tenido también en el futuro su obra, ¿no? y lo que dejó escrito, y por supuesto vamos a leer poemas. Así que bienvenida, Luz. Gracias. Bueno, gracias a vosotras por la invitación, a todos y a todas por acompañarnos, y como lo que importa es hablar con Darwish, vamos a ello y les podemos contar algo y luego hablar entre todos, un pequeño intercambio. Perfecto. Pues yo lo primero que te quería pedir es que nos introdujeses un poco, ¿no?, la importancia de su figura y que nos contases quién es Darwish y por qué lo leemos. Bueno, hoy leemos a Darwish porque quizá las noticias, la inmediatez de la actualidad nos lleva a volver sobre las partes más esenciales de la historia de Palestina. Y Mahmoud Darwish es uno de estos iconos que, aunque a él no le gustase, realmente por su propia vida, por su trayectoria, sintetiza la historia de la Palestina del siglo XX, desde los años 40 hasta ahora mismo, ¿no? Y cuando Laura me propuso que viniéramos y que hiciésemos algo juntas, y como nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo dije, bueno, pero tiene que ser algo que nos lleve más allá de la denuncia, de los análisis políticos que hacemos casi a diario y que algunos nos hacen. Vamos a buscar algo. Y le dije, vamos a buscar la idea de la esperanza, porque decía Mahmoud Darwish, sobre todo al final de su vida, que los palestinos tienen un mal crónico y es el mal de la esperanza, que siempre esperan y la esperanza les permite seguir resistiendo. Y entonces buscamos poemas sobre la esperanza, y yo me di cuenta de que realmente era en la última etapa de su vida donde surgía más esta idea. Y sin embargo, el Darwish más político, el Darwish entre su gente, el Darwish que siempre era una referencia, a veces para criticarlo, casi siempre para ensalzarlo, desde sus primeros años
luchó por hacer de la poesía una expresión de la universalidad del problema palestino, podríamos decir. Él resistía a ser encajonado en la etiqueta de poeta nacional de Palestina, como le conocemos y como muchos de vosotros seguro que habéis oído hablar. Y defendía la universalidad de lo que hacía, la validez de su poesía en un contexto no necesariamente sometido a la ocupación, a la apartheid, a las dificultades cotidianas que impone Israel a la vida de los palestinos o las que tienen los propios palestinos fuera de Palestina. Pero sin embargo, Darwish era un poeta, podríamos decir, también muy político, ¿no? Y hemos traído una pequeña como incluso en el contexto de la... Un pequeño vídeo para que veáis cómo en el contexto del poeta entre los suyos, el propio Arafat hace unas bromas sobre la poesía de Darwish, diciéndole, bueno, ven, a ti te mueves a más gente que yo, a ti te escuchan y a mí no me van a escuchar, recita que es lo que me importa. Entonces hemos traído, para empezar, a presentaros a Mahmoud Darwish esta imagen del poeta entre los suyos, de la importancia que sigue teniendo hasta hoy en día todavía la poesía en las sociedades árabes. Hay una expresión que es un poco tópica que, bueno, hemos discutido en clase, en nuestro grupo de trabajo, que dice que la poesía es el archivo de los árabes y que si en Occidente todos los caminos van a Roma, en el mundo árabe todos los caminos van a la poesía. Esto es, bueno, un poco exagerado, pero es cierto porque la poesía es el género por excelencia de la tradición árabe, tiene más de 15 siglos y ha preservado la lengua árabe durante casi 14, hasta que el siglo XX, como con todo, la hace estallar. Y en ese de hacer estallar a la lengua árabe, que es el estallido también de las sociedades árabes, surge esta poesía que asume un papel, que es el papel histórico de la poesía entre los árabes, pero con un nuevo tono, con una nueva música, con una nueva arquitectura, que es precisamente la que vamos a ver hoy en los poemas de Mahmoud Darwish. Entonces, empezamos con esta imagen tan política para romperla luego y ya no volver tanto a lo político. Pero para reconocerlo. El contexto es en Túnez. La OLP ha tenido que abandonar Beirut en 1982, en plena guerra civil libanesa. Israel ha invadido el Líbano y ha llegado hasta las puertas de la capital. Y Mahmoud Darwish escribe una larga elegía, de la que luego reniega parcialmente, como todos los grandes poetas, reniega de sus obras anteriores. Él lo hacía con mucha frecuencia, pero en cualquier caso es una manera de iniciar la presentación de esta vida que vamos a ver poco a poco en otros libros. ¿Por dónde quieres que empecemos a contarla? ¿Nos das igual unos apuntes biográficos? A ver, Mahmoud Darwish tiene una fecha de nacimiento que es 9 de marzo de 1941, pero es una fecha de nacimiento que él mismo sometió a un extraño proceso de despiste, pero que tiene que ver con la historia de Palestina que necesitamos entender para poder leer un poco mejor su poesía. Porque en julio del año 1948, es decir, cuando tenía 7 años,
tiene que abandonar una noche de repente su casa, su pueblo, todo el pueblo sale, un pueblo llamado Birwa, un pueblo pequeñito de 1500 personas, con una mezquita, una iglesia, una escuela de niños, una escuela de niñas. Tienen que salir todos de repente una noche, el pueblo entero, porque han llegado las tropas del recién creado Estado de Israel. Israel se proclama el 15 de mayo del 48, esto es julio. Tienen que salir porque las tropas invaden el pueblo y su vida peligra. Desde ese momento su vida cambia de manera radical y con toda la familia van de pueblo en pueblo hasta que finalmente traspasan la frontera del Líbano, están unos meses en Líbano y cuando quieren regresar, al cabo de un año, en el año 49, primero no les dejan cruzar la frontera y lo tienen que hacer como infiltrados. Ese cruzar como infiltrados supone perder los pocos derechos que el Estado de Israel concedió a los palestinos que se quedaron en las fronteras de lo que luego fue el Estado y convertirles en presentes ausentes. De ahí el título de este libro, En presencia de la ausencia, que es una autobiografía. Es una autobiografía en prosa. Él tiene 3 libros autobiográficos en prosa, este es el último, y es una autobiografía de los distintos tiempos de su propia existencia. Convertido en un presente ausente, presente porque físicamente existe, ausente porque jurídicamente no se le reconoce la existencia, él estudia en un pueblo del Galilea, del norte de lo que hoy es Israel, y esa fecha de nacimiento de ella cambia porque sus padres, para que pueda estar más tiempo en el colegio, le cambian la fecha y le ponen unos años menos para que pueda estudiar. Así que este niño, desde que tiene 7 años, su infancia queda cortada y a partir de ahí, con 18 años, se va a Haifa. Haifa está como a 25 kilómetros de su pueblo, más o menos. El pueblo del que procedía Birwa desaparece, en su lugar hay dos kibbutz hasta hoy en día, y él tiene que empezar a crecer en un ambiente en el que no se les reconoce a los palestinos apenas derechos. Se entra en el Partido Comunista. El Partido Comunista de Israel es el único partido que en aquel momento congregaba a árabes y a judíos. Y en esa Haifa, en la Haifa de los años 60, una ciudad al lado del mar, una ciudad mediterránea, es donde él empieza a crecer como poeta. Haifa es un referente continuo en su vida y en Haifa está hasta el año 71, cuando decide irse, partir, emigrar, exiliarse, una decisión que le costó el reconocimiento de sus propios compañeros, no se entendió bien el abandono. Él tuvo que explicarla continuamente, pero una decisión que a efectos poéticos desde luego tiene un sentido, porque le pone en contacto ya directo con la lengua y la poesía árabe que hasta ese momento no había tenido. Porque si algo tuvo la creación del Estado de Israel, a efectos de la cultura palestina que había previamente, es cortar toda relación con el exterior. Durante 20 años, los palestinos que se quedaron dentro del Estado de Israel apenas podían tener relación alguna con la vida literaria o cultural fuera de las fronteras de Israel, más allá de la radio. No había periódicos, no había prácticamente imprentas hasta el año 62 o 63, y esta manera de estrangular la vida cultural de Palestina le afectaba a él especialmente como poeta, y se fue. Y ahí, a partir de ese momento, empieza el exilio, un exilio que se prolonga en distintos lugares, en el Cairo, en Beirut, en Túnez, en París, hasta que en el año 2006, 2 años después, 3 años después de la firma de los acuerdos de Oslo, he dicho 2006, no, 1996, 3 años después de la firma de los acuerdos de Oslo, regresa a donde él dice que no es un regreso. Él regresa, pero no regresa porque su casa no es Ramallah, Ramallah está en otro sitio de Palestina, y Palestina no es Palestina, es un remedio de Estado. Él vive entonces entre Amman y Ramallah y fallece relativamente joven en el año 2008 de una enfermedad cardíaca
en una operación de corazón abierto. Así a grandes rasgos, esa es su vida, y os hemos traído para hacer una pequeña visualización rápida, un vídeo casero hecho por nosotras, justo antes del verano, de estos espacios, de estos lugares que os he mencionado, para visualizar Palestina y la tierra palestina, para entender cuáles son la fuerza de los referentes físicos, olfativos, visuales, sensitivos, que están tan presentes en la poesía de Mahmoud Darwish. Lo hemos puesto el poeta troyano, el título, porque en un momento dado, hacia el año, creo que fue la primera vez en 1999, él se refirió a sí mismo con esta expresión. Él dijo que se sentía como un poeta troyano, como un poeta que se veía al margen, viendo como desde una ventana una gran tragedia, la gran tragedia de la destrucción de su pueblo, y que él no iba a permitir que esta Troya desapareciera de la historia y al menos no se supiera de alguien que la cantara y la contara. Así que preveía ya que todo iba a ser más terrible y peor de lo que aún era en el año 1999, que Palestina estaba a punto de desaparecer, pero se impuso a sí mismo la obligación de contarlo y de narrar lo que es Palestina. Pues por eso hemos puesto este título. علينا
situaros un poco en las imágenes que hemos visto, los espacios que recogen son la propia Haifa, donde pasó su juventud, Ate, que es la ciudad a la que pertenecía su pueblo, por así decirlo, como la capital de la provincia, Jerusalén, donde lo encarcelaron por primera vez porque tenía prohibido salir de Haifa, y le habían invitado unos amigos a ir a Jerusalén y se escapó, fue y le pillaron allí. A partir de ahí estuvo encarcelado varias veces en su domicilio o en temporadas en la cárcel. Allí escribió su poema más conocido, que os lo vamos a leer ahora. Ramallah, donde pasó los últimos años de su vida, son esas imágenes de un teatro de gente joven bailando de la universidad. Belén, el muro que habéis visto, conocido por los graffiti de Banksy, y un espacio no tan conocido pero muy importante para toda la historia de Palestina, que es Tantura, donde están documentadas las enterramientos masivos de la población que durante la Nakba, esa es la palabra, la Nakba, fueron masacrados. Bueno, en este Darwish, que él decía también que iba naciendo a plazos, que no era un poeta que hubiera nacido de una vez y hubiera logrado sentirse satisfecho con su primer encuentro con la poesía. Decía que sentía que iba naciendo según iba cambiando de casas, que las casas se convertían para él en una especie de estaciones en las que pasaba un tiempo y emprendía de nuevo el viaje. En este poeta a plazos también recordaba que en árabe hay una coincidencia sorprendente, aunque nosotras que hemos hablado a veces y no es tan sorprendente, pero para el que no lo sabe puede parecer, y es que se dice igual casa y verso, es la misma palabra. Y entonces él jugaba con esto y hacía de sus versos su casa, de sus casas sus versos. Y bueno, os leo un poema, no sabía muy bien cuáles elegir, y he pensado, bueno, pues los que voy a elegir son los que cuando estuvo Mahmoud Darwish aquí en España, en el año 2006, más le gustaba leer y más me sé porque me obligaba a leer. Digo me obligaba porque me decía esto es lo que hay que leer. Y entonces he dicho, bueno, pues voy a recuperar algunos de aquellos en esta ocasión. Y este en concreto cuenta el momento en el que él abandona su casa esa noche del año 48. Pertenece a un libro titulado ¿Por qué has dejado solo al caballo? Un título que, bueno, luego si tenemos tiempo podemos comentar, que nos ha dado mucha pena. Pero es un libro que él consideraba una suerte de autobiografía poética, no solo en términos vitales, sino también literarios, porque los poemas 33, que es un número muy significativo, elegido por él con toda conciencia, en esos poemas también hace un repaso de distintas formas en las que él había escrito durante los años anteriores a la publicación del libro en el año 1945. O sea, no solo es una autobiografía poética en el sentido biográfico, sino también literario. Y el poema se titula Una nube en mi mano. Y dice, ensillaron, no sabían por qué, pero ensillaron en el valle. El lugar se hallaba presto para el nacimiento. Un monte de mirtos ancestrales abocados a oriente y a occidente, de olivos apretados, así lo dicen las escrituras, que ensanchaban los confines de la lengua. Un humo lapislázuli engalanaba el día para algo que solo a Dios atañe. Marzo era el niño bonito de los meses. Marzo carga algodón sobre los almendros. Marzo ofrece un banquete de malvas al atrio de la iglesia. Marzo es lecho para la noche de las golondrinas, lecho para una mujer que ha de gritar al raso, recostada contra un roble. Nace ahora un niño y su grito de las cimas del lugar. Nos separamos en el camino a casa. Cuidado, decían, que grite no conviene a esta tierra seca, es un grito de lluvia. Perjudiqué a mis hermanos por decir que veía ángeles jugando con el lobo en el corral de casa. No recuerdo sus nombres.
tampoco su manera suave de hablar ni de volar suave. Mis amigos levantan el vuelo de noche y no dejan rastro. Le diré a mi madre la verdad, que tengo otros hermanos, hermanos que cuelgan otra luna de mi balcón, hermanos que tejen con sus agujas un manto de margaritas. Ensillaron, no sabían por qué, pero ensillaron en el límite de la noche. 7 espigas bastan para la mesa del verano. 7 espigas tengo en las manos. En cada espiga cabe un campo de trigo. Mi padre sacaba agua del pozo y le decía, no te seques. Me llevaba de la mano para que viera que era tan alto como el centeno. Me acerco al brocal. Tengo 2 lunas, una en lo alto, otra nada en el agua. Tengo 2 lunas. Imbuidos como sus ancestros de la verdad de la ley, con el hierro de las espadas forjaron arados. No remediará la espada lo que arruinó el verano, dijeron. Y oraron luengamente. Entonaron sus loas a la naturaleza, mas ensillaron para ejecutar la danza de los caballos en la plata de la noche. Una nube me hiere en la mano. Solo quiero de la tierra esta tierra, el olor de la paja y el cardamomo entre mi padre y el caballo. Me hiere en la mano una nube. Solo quiero del sol un bajo de naranja y el oro que emana de la llamada de la oración. Ensillaron, no sabían por qué, pero ensillaron en el límite de la noche y aguardaron una sombra que ascendía de las cimas del Bilbao. En este poema se retoma una de las figuras que más han ido surcando la poesía de Mahmoud Darwish, es la figura de José. El José bíblico, que es también un José coránico, se repite la historia en el Corán, con matices prácticamente, pero con una historia prácticamente igual, con matices muy pequeñitos, en diferencias muy concretas. Y ese José que intenta reconciliarse con sus hermanos, que entabla un diálogo con el otro israelí, con los amigos que durante su juventud en Haifa tuvo, con los que convivía, continuamente se pregunta cómo no es posible encontrar una solución, cómo no es posible entenderse cuando se comparte una historia en una misma tierra, que es la tierra de Canaán, del monoteísmo y las sagradas escrituras que van intercalándose unas con otras. Y esta es una de las claves para entender la poesía de Mahmoud Darwish, la reflexión sobre cómo no es posible el entendimiento y la búsqueda continua de los elementos que puedan unir. No sé si me están Sí, yo no quiero contar nada porque quiero que nos cuentes todo. Iba a retomar un poco la idea que mencionaste al hilo del título del vídeo, ¿no? La idea del poeta troyano y esta voluntad de contar, él dice algo así, ¿no? Como que quien no tiene la lengua que cuenta la historia se queda sin la historia, ¿no? O sea, esa idea de que habrá una historia que sea más contada y de que quiere recuperar la otra. Y ahora apuntabas también a algunos de los símbolos y de los mitos que habitan su poesía. Te quería proponer que introdujeses quizá en juego también algunos otros, ¿no? De esos mitos que conforman su imaginario. Bueno, no sé si nos estará escuchando ahí donde esté, pero como nos oiga decir que en su poesía hay mitos... Bueno, ya. Perdón. ¿Qué suele tratar? Digo que no sé si nos estará escuchando Mahmoud Darwish allí donde esté, pero si nos oye decir que su poesía se basa en los mitos, se estará revolviendo. Él rechazaba por completo, él decía que él era un hacedor de metáforas, que él era un obrero de las metáforas, que su trabajo era hacer metáforas, pero que los mitos no eran asunto suyo, que los mitos formaban parte de las armas del Estado de Israel para justificarse. Y que él se negaba a recurrir a los símbolos, que él de lo que hablaba era de historia, de lo que había pasado y de la historia, y no de leyendas ni de mitología. Por eso, cuando se decía a sí mismo un poeta troyano, claro, podrías decir, estás incurriendo en una contradicción tú mismo, pero decía, no, aquí el poeta troyano es una realidad, esto
que estamos viendo es la destrucción de un espacio y de una gente, ¿no? Un espaciocidio y un genocidio. Ahora estas palabras cuestan mucho, pero hace 15 años cuando hablábamos en estos términos no era tan cuestionado que se utilizaran. Y decía, no son símbolos, no son mitos, es la realidad. Esto es lo que está sucediendo. Y contarlo, hacerse con la lengua, porque si no nos borran, es el fundamento del pueblo. Y esto insistía continuamente en esta idea. Y decía, el que escriba su historia heredará la tierra del verbo, porque esta es la tierra del verbo, Palestina. Quien escriba su historia es el que la va a heredar. Y en los símbolos que atraviesan su poesía, él los transformaba siempre en realidades físicas. Eso es algo muy interesante. Él hacía una especie de arqueología, de tal manera que aparecían al final elementos materiales, que no se quedaba en una abstracción. Por eso la tierra en toda su diversidad es fundamental. Incluso, por ejemplo, cuando escribía en la cárcel, en la prisión, uno de los elementos que aparecen continuamente en esos poemas son los árboles. Y en alguna ocasión algún estudioso le preguntó, está publicado, pero ¿cómo escribías desde los árboles en la cárcel? Si no verías absolutamente ninguno. Y decía, no los veía, pero los oía. Y oírlos es existir y con eso es suficiente. Entonces, hasta en las situaciones con menos relación física, a lo mejor con la naturaleza, él encontraba la manera de que la naturaleza siempre estuviera muy presente. Esa naturaleza de Palestina, que en realidad es muy parecida físicamente a la del Levante español, no tiene grandes diferencias. Entonces, eso es otro de las claves que atraviesan también su poesía. No sé, evidentemente luego están todos los grandes héroes de la poesía islámica, las tradiciones monoteístas, la Biblia, el Corán, y luego algo que no es muy habitual en la poesía contemporánea, que es la musicalidad de la lengua, de los trovadores, de los juglares, de los jacahuatis, de la gente que iba de pueblo en pueblo contando historias en las plazas, y que cuando se crea el Estado de Israel y desaparece, como he dicho, se corta de raíz la cultura escrita, es lo que pervive, lo que queda. Y eso se nota mucho en la musicalidad de su poesía, la reivindicación de la lengua oral, de los cantos, de la música de las mujeres, de los gitanos que iban por los pueblos, y que le hace también ser distinto a otros poetas de su generación. Y volvemos a escuchar y luego también leer. Disculpad por el lío que tengo con el ordenador todo el rato, a ver si hay suerte. Pues no. Pues si no podemos ir leyendo otro mientras recupero el vídeo. Recuperas el vídeo. Os iba sobre esto de que sea un... No tenemos todo pequeño. Pero tenemos No, sí, ese. 5:20. Un poco 5:18. من أنا بأقول لكم ما أقول لكم عند باب الكنيسة ولست سوى رمية النرد ما بين مفترس وفريق ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المغفرة بل لكي أشهد وجهه نجوت مصادقة منذ أصغر من هدف عسكري وأكبر من هدف تتنقل بين النفوس وخفت كثيرا على إخوتي وأبي على الزمن بالرجال وخفت على القوة وعلى الأمل وعلى خبر سائر فوق من ذات المسجد العالي وخفت على عيال يتدلى ومشى الصوت بي ومشيت به حابا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد
Sobreviví de casualidad, demasiado pequeño para el objetivo de un rifle, demasiado grande para ser una abeja revoloteando entre las flores del cercado. Tenía miedo por mis hermanos y mi padre, miedo por unos días de cristal, miedo por mi gata y mi conejo, por la luna hechicera sobre el alto alminar de la mezquita, y miedo por las uvas de la parra que colgaban como las tetas de nuestra perra. El miedo se vino conmigo y yo me fui con él, descalzo, dejando atrás mis pequeños recuerdos de lo que quería para el mañana. No hay tiempo para el mañana. Camino, acelero, corro, subo, bajo, grito, ladro, aúllo, llamo, imploro, me apresuro, me detengo, me derrumbo, me limpio, me seco, prosigo, echo a volar, veo, no veo, tropiezo, me pongo amarillo, verde, azul, me resquebrajo, escapo, estoy sediento, cansado, tengo hambre, me caigo, me levanto, corro, olvido, veo, no veo, recuerdo, escucho, miro, desvarío, deliro, murmullo, grito, no puedo, gimo, enloquezco, me extravío, me hago un poco menos y un poco más, caigo, me levanto, me desplomo, me hago sangre, pierdo el sentido. Bueno, no se ve que tú eres poeta, no se lee. Este es un poema que lo leyó en esta ocasión que vemos, que es el último recital que dio, y luego lo publicaron póstumamente. Y es un poema en el que él se dirige a su gente diciendo ¿quién soy yo para deciros? Y en realidad se comporta como un profeta, es la contradicción continua en la que vive el gran poeta, ¿no? Como él. Pero a mí me gusta especialmente porque refleja esta línea última de la poesía de Darwish, en la que la oralidad es fundamental y la música empieza a cobrar un sentido que había tenido, pero lo había tenido de una manera estructural, no de una manera tan natural y tan fluida. Y sin embargo es una poesía que sigue ateniéndose a los patrones métricos, una poesía con un metro distinto al tradicional, pero con metro, y es algo que es poco habitual ya en la actual poesía árabe, de tal manera que el suyo es un ejercicio lingüístico, es uno de los poetas árabes que más se preocupan por la calidad de la lengua árabe, calidad en el sentido de que la lengua árabe, que es riquísima, los diccionarios árabes son enormes y complejísimos, tienen partes dedicadas a lo que significa una palabra en distintos sentidos. Él, con el siglo XX, esto empieza a venirse un poco abajo y él lo recupera. Y cuando alguien traduce, como yo, ¿no? Traduce su poesía, y aquí voy a meterme yo un poco en esto, no sé muy bien por qué, porque me ha salido así ahora, pero cuando alguien traduce su poesía, entiende las palabras, sabe perfectamente lo que significan las palabras, pero se le escapa el sentido que tienen en el contexto en el que se relacionan unas con otras. Y entonces, cuando yo traducía y tenía problemas de este tipo, continuamente me los apuntaba, y él, que le encantaba hablar por teléfono, lo dice todo el que le conoce, pues le llamabas y decías, a ver, Mahmoud, es que no entiendo esto y esto, y te decía, pues significa tal, no, eso ya lo entiendo, pero necesito que me digas qué tenías tú en la cabeza cuando sacaste a colación esta palabra que se lleva sin usar no sé cuánto, y decía, bueno, venga, la palabra no importa, lo que importa es la música, y vuelvo al principio, lo que importa es la música, luz, que suene bien. Yo decía, pero ¿cómo que suene bien? Tendré que decir algo. No, lo que importa es que suene bien. Entonces, este que suene bien en la poesía, por lo menos a mí como traductora, me mata, porque es mucho más fácil traducir contenidos. Vosotros que sois poetas, supongo que os encontráis con este problema, ¿no? Lo complicado no es el que digo, sino cómo lo digo. Bueno, pues para el traductor, imaginar. Y esa grandeza de la música de Mahmoud Darwish está encima complicada con la grandeza léxica, de tal manera que, aunque
puedas entender lo que está hablando y lo que está diciendo, no encuentras la vía para contarlo. Y bueno, como traductora, os cuento esto un poco para que penséis cuando os traduzcan, ¿no? Sí. No es una tontería cuando os traduzcan, ¿no? Y en este sentido, también él luego decía, bueno, traduce, y confiaba, una vez que confiaba lo he hablado con el traductor al inglés y con al francés, que nos relacionamos a veces, ¿no? Cuando confiaba, él te daba vía libre, pero era muy exigente, yo diría que hasta maniático, como todos los poetas, ¿no? Con qué hacías en un determinado momento con sus versos. Y bueno, para seguir leyendo, esto, por ejemplo, crea problemas con sus poemas más conocidos, porque Ada Luis, como ha mencionado Julieta, quizás sea el poeta árabe más conocido en el sentido de más popular, más leído, más memorizado y más cantado también. Y hay poemas que son himnos árabes, que se los sabe cualquiera, incluso algunos, hasta Laura y yo, seguro que podemos cantarlo. Hay canciones conocidísimas, yo diría que, no sé, mucho más que El caminante no hay camino en la versión de Serrat, es impresionante, ¿no? Pero claro, cuando vas a traducir ese poema, dices, imposible, la traducción no vale para nada, no responde a lo que el poema es para el oyente árabe. Bueno, y vamos a leer uno de esos, que es quizá su poema más icónico. Era de los poemas primeros y antiguos, era el único que nunca se negaba a leer, que nunca decía que no. Los demás habían que pelear para que lo leyera, pero este no. Y es un poema que se titula precisamente A mi madre, y que se ha convertido en el poema por excelencia de la pertenencia, tanto personal como colectiva, de los árabes. Sin embargo, él decía siempre que su madre era su madre, que no era palestina y que el olor del café era otra cosa que el café que le hacía su madre. Con todo y eso, se interpreta siempre en el otro sentido. Añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, las caricias de mi madre. Día tras día en mí crece la infancia y amo mi vida, pues de morir me avergonzarían las lágrimas de mi madre. Haz de mí, si vuelvo un día, chal para tus pestañas, cubre mis huesos con hierba bautizada por tus puros talones, átame con un mechón de tus cabellos, con una hebra del bordado de tu vestido. Puede que me convierta en un dios, que en un dios me conviertas si toco el fondo de tu corazón. Ponme, si es que regreso, como leña en la lumbre de tu fuego, como cuerda de tender en la azotea de casa, porque no puedo levantarme sin tu oración de cada día. He envejecido. Devuélveme las estrellas de la infancia para que comparta con los pájaros más pequeños la senda de regreso al nido en que aguardas. Este es un poema de los años 60, sus primeros poemas. Él lo escribió en la cárcel, además, y siempre decía, es un poema que yo escribí porque mi madre me traía el gatillo con la comida y el café caliente algunos días y los días que no lo echaba de menos. Pero es uno de esos poemas icónicos que por más que intentes traducir, y hay muchas traducciones, no satisface. Tiene que ser un poema escuchado en árabe, pero creo que era importante que lo mencionáramos aquí en nuestro diálogo. Pues hacerte una pregunta más, aprovechando el lujo de una conocedora desde la traducción. Te quería preguntar, por ir avanzando al final de la conversación y que también nos puedan hacer alguna pregunta. Y dado que aquí hay mucha gente que estudia y aprende poesía, ¿qué otras características dirías tú que en esa exploración de traductora te encontraste en su poesía, ¿no? En su escritura? Si tuvieras que caracterizarla y decir que hay ahí. Pues os he mencionado las cuestiones del léxico, de ese léxico siempre apegado a lo material, a pesar de que a veces pudiera parecer que no lo es, y cómo eso condiciona la lectura que hagas del poema siempre. Os he mencionado la musicalidad y hay otra cuestión muy
muy característica de su poesía, que es la obsesión, diría yo, por la construcción. Es un poeta en el que la arquitectura del poema aparentemente no la hay, pero cuando empiezas a traducir te das cuenta de cómo está todavía perviviendo en su imaginación la casida clásica. La casida es la forma tradicional de la poesía árabe, que tiene 3 partes, en la que se hace una presentación, un desarrollo que es el tópico, pero luego el final es lo que importa. Se va hacia un poema de amor, un poema báquico, una elegía, lo que corresponda, y ese interés por la arquitectura del poema es algo que como traductora tienes que desde el principio empezar a desentrañarlo, y que él reconocía que lo trabajaba muchísimo, y de hecho lo trabajaba tanto que luego destruía todos los borradores y los manuscritos previos. Cuando murió, entraron en su casa pensando que iban a encontrar algo, no encontraron absolutamente nada. Decía que, primero, por esto, ¿no? Porque no quería dejar huellas de cómo había construido. Y entonces tenemos que hacer arqueología siempre para ver cómo ha construido, porque no han quedado huellas. Y luego porque, bueno, vivió una vida de exilio de casa en casa y decía que no podía llevarse con él las maletas llenas de papeles, ¿no? Que se quedaba donde estuviera. Así que la arquitectura es otra cosa. Y otro elemento. Y otra cuestión que con el tiempo me parece que va cobrando cada vez más fuerza en su poesía es el humor. No la ironía, pero en su poesía no hay ironía exactamente, pero sí hay mucho sentido del humor a través del absurdo. Y claro, yo hablo como traductora, no como poeta. Para un traductor eso es complicadísimo. Entre otras cosas porque el humor también tiene sus elementos culturales y es todavía otro handicap más, ¿no? Pero esa ironía, este humor está relacionado con otra de las características de su poesía, diría yo, que es el amor a la belleza. O sea, claro, no sé por qué, pero para mí está relacionado. Quien tiene buen humor suele ser bello, una persona bella y que ama la belleza, ¿no? Entonces, esa pasión por la belleza formal, que el poema esté bien construido, que suene bien, que sea una indagación y una evolución respecto a la anterior, es algo que también me parece fundamental en su poesía, la belleza, la pasión por la belleza. Muchas gracias. Si te parece, podemos leer un texto más. Sí. ¿Cuál quieres que lea? Hemos leído un antiguo, uno más reciente, ¿no leído? Sí, dentro de los que tenemos... Las muallacas, la rima con las muallacas. Bueno, pues le hacemos un honor aquí a la poesía. Las muallacas son los poemas preislámicos que en las justas que tenían durante los meses de tregua, los árabes de las distintas tribus se batían poéticamente. Y el vencedor de estas justas tenía como premio que su poema se colgaba bordado en oro de los muros de la Kaaba de la Meca, lo que hoy es una mezquita y que entonces era un templo, claro, un templo politeísta. Estas muallacas hasta hoy en día son el prototipo de la poesía árabe, es la esencia de la poesía y de lo árabe. Y él hace un juego aquí, hablando una rima con las muallacas, pero seguro que Laura lo ve mucho mejor. Sobre todo por dar un poco de relevo. Nadie me ha guiado hasta el ser que soy. Yo soy la vía que a mí conduce entre el mar y el desierto. De mi lengua he nacido. En la ruta de la India, entre dos ínfimas tribus subyugadas por la luna de las viejas creencias y la paz imposible, compelidas a vérselas con la astronomía del vecino persa y las obsesiones de Bizancio, a fin de resistir a un tiempo tan duro para la jaima del árabe. ¿Quién soy? Es la pregunta que se me hace y no tiene respuesta. Soy mi lengua, soy 1, 2, 10 muallacas. Esa es mi lengua. No soy sino mi lengua. Soy lo que dijeron las palabras. Sé nuestro cuerpo y encarné su voz. Soy lo que dije a las palabras.
comulgad en mi cuerpo con la eternidad del desierto, que vosotras seáis para que yo sea tal y como proclamo. No hay tierra sobre la tierra que cargue conmigo sino mi palabra, pájaro de mi sangre que pone el nido de su vuelo entre mis restos, entre las ruinas del mundo mágico que me rodea, en un viento que yo he detenido. Precisa me ha sido una larga noche. Esta es mi lengua, un collar de estrellas en el cuello de aquellos a quienes amo, aquellos que emigraron, cogieron el espacio y emigraron, cogieron el tiempo y emigraron, cogieron el olor del barro y del raro forraje y emigraron, cogieron las palabras y partió con ellos el corazón asesinado. El eco, ese blanco espejismo sonoro, ¿contendrá un nombre cuya afonía exprese lo desconocido? Este eco hallará en el viaje su expresión subliminal. El cielo cuelga sobre mí una ventana para que me asome. No veo a nadie salvo a mí mismo. Del otro lado se hallaba mi alma como si estuviera conmigo, pero mi vista no rebasaba el desierto. De viento y de arena son mis pasos, mi mundo es mi cuerpo y lo que tiene en mis manos. Soy el viajero y la senda. Los dioses me han visitado y se han ido. No volveremos a hablar de lo venidero. No hay otro mañana en este desierto sino el ayer conocido. Blandiré en mi muálata para quebrar el tiempo circular y que nazcan ahora los evos propicios. Tanto pasado deviene mañana. Dejé a mi alma su albedrío, repleta de su presente, y el viaje me ha ido despojando de templos. El cielo tiene sus pueblos y sus guerras. Yo apenas por esposa a la gacela y a las palmeras, muálacas en el libro de arena. Pertenece al pasado cuanto veo. El hombre posee el reino del polvo y su corona. Que mi lengua impere sobre los egos adversos, y mi progenie, y yo mismo, y mi padre, y un límite sin fin. Esta es mi lengua y mi prodigio, mi varita mágica, mis jardines de Babilonia y mi obelisco, mi identidad primera, mi metal bruñido y el sagrario en el desierto del árabe, que adora la cadencia de unos versos que resbalan como estrellas por su túnica y reverencia cuanto dicen. Pero este es un tiempo de prosa divina para creencia el profeta. Con esto yo solo diría para cerrar, porque además nos conecta mucho con el presente, ¿qué ha sido Darwish después de Darwish también, ¿no? ¿Qué sigue significando y cómo se ha quedado en nuestros momentos? Pues hay una pequeña anécdota, así ya para traerlo además más cerca de nosotros, que a mí me parece que refleja muy bien lo que Darwish significa para Palestina y para los no palestinos también. En el año 2010, 2 años después de fallecer, se creó una comisión patrocinada por la comunidad árabe y palestina francesa, pero también por la UNESCO, que solicitó al Ayuntamiento de París dedicar una plaza a Mahmoud Darwish. Él había vivido muchos años en París y buena parte de su obra más reconocida, y él decía que su nacimiento poético más trascendental había sido en París. Entonces le solicitan al Ayuntamiento de París una pequeña plaza para dedicársela y comienzan los problemas. Comienzan los problemas porque el lobby israelí hace todo lo posible porque no le den la plaza, el espacio. Consiguen el espacio y una vez que ya tienen el espacio viene el siguiente problema, y es que se pone en la placa señalética de la plaza de Mahmoud Darwish, donde siempre se pone el nombre, el nacimiento y quién es la persona a la que se le dedica la plaza. Y empiezan los problemas porque lo que querían poner en la placa era Mahmoud Darwish, 1941-2008, y debajo poeta de Palestina. Es decir, Palestina no existe. No se puede poner que es poeta en un lugar que no existe. Tiene que poner poeta palestino. Hubo muchas presiones, finalmente se consiguió que pusiera poeta de Palestina. Palestina existe, pero además existe, y por eso traigo esta anécdota, existe en el centro de Europa, en el corazón de lo que muchos de nosotros tenemos como la idea de Europa. Existe en una plazoleta que está junto a la Académie, al Pont des Arts, enfrente del Louvre, en la orilla izquierda del Sena, en el corazón de Europa, de la historia de lo que somos
culturalmente muchos de nosotros, aunque también reneguemos de ello, o yo por lo menos, muchos de nosotros. Así que Mahmoud Darwish sigue siendo un símbolo tan fuerte, no solo para los palestinos, sino para quienes quieren negar la existencia misma de Palestina, que hasta una placa señalética creó estos problemas. Sí, pero Muchas gracias. Por esta amplísima labor de acercamiento, ¿no? Por darnos tantas pistas y por habernoslo traído con las traducciones, ¿no? Que además creo que nos hacemos bastante cargo después de escuchar de lo que tiene que haber sido traducir esto. Si nos dejan 5 minutos, si tenéis alguna pregunta, por ahí. En el último poema que ha leído Laura, en el de la Mu'allaqa, hay como una identificación casi total del poeta con la lengua árabe, y eso es algo que me recuerda mucho al panarabismo del siglo XX y hasta el nazarismo. ¿Cuál fue su relación, cuál fue la relación de Darwish con estas ideologías incipientes en el mundo árabe durante su juventud? Sí, él militó, he dicho, en el Partido Comunista, luego cuando se fue al exilio se rompieron estos lazos, pero incluso como buena parte de los jóvenes palestinos que crecieron dentro de Israel, Nasser era un ídolo que les traía la radio, sobre todo Sauta al-Arab, ¿no? Que era la radio que unía a todos los árabes en los años 60 y que se escuchaba en Palestina. Y como todos estos jóvenes tenía la aparente contradicción de ser un comunista nacionalista panarabista, que se casa todo mal, pero que era el movimiento más frecuente entre la juventud educada o con estudios del momento. Y él, en algunos libros de estos, bueno, me parece que es en La memoria para el olvido, en Crónica de la tristeza ordinaria, que no está traducido, de los 3 que tiene autobiográficos en prosa, es el que no está traducido, tiene varios fragmentos dedicados a la figura de Nasser y cómo era el elemento de orgullo en ese momento concreto, en los años 60. Luego él, políticamente, bueno, eso es historia, que no, se fue separando del comunismo, del Partido Comunista, pero nunca abandonó la idea de que la unidad de los árabes era su lengua. De todas formas, yo esta lectura que tú haces creo que tiene que ir en otro sentido, me parece. Más en el sentido de alguien como él, que ya lo ha perdido todo, que prevé el final trágico de Palestina, se agarra a lo único que no les pueden quitar, ¿no? Que es su lengua. Y esto lo hace él, pero lo hace también, por ejemplo, una escritora que conoce bien, Laura Hanan al-Sheikh, que es libanesa, y también hace esto, ¿no? O sea, no es únicamente palestino, es quizá de una generación árabe entera, porque Hanan al-Sheikh es de la edad de Darwish, ella está exiliada en Londres, aunque sigue escribiendo en árabe. No es tan raro. Sí, yo quería preguntar si ese interés que tiene Darwish por reivindicar la lengua y por recuperar palabras, se articula de alguna forma o crea tensiones con la escritura de una poesía más de urgencia, o sea, de una poesía quizá más política. Y no sé si eso en algún momento es enriquecedor o incluso fue un límite a la hora de experimentar. Quizá hay que entenderlo desde la propia tradición árabe, donde yo decía al principio, la poesía es un elemento fortísimo de la identidad. No nos podemos imaginar en nuestra tradición algo semejante. Y la poesía se escribe, o se ha escrito, en ese árabe que llamamos estándar, clásico a veces, pero que no es exactamente clásico, en un árabe estándar que es interárabe, que es para todos los árabes en general. Entonces, bajar al registro coloquial, no sé si es lo que me estás preguntando, al registro del árabe hablado, que difiere muchísimo de un lugar a otro, incluso dentro de un mismo país, o de una clase social a otra, también difiere muchísimo,
o del árabe de los hombres y de las mujeres, también cambia. Bajar a ese registro en la poesía no se ha producido hasta muy recientemente, a lo mejor diríamos los años 80 o 90. Y Darwin ni se lo planteaba, sí se lo han planteado, pero él siempre decía que él no podía concebir la poesía en otro registro, en otra lengua que no fuera este árabe con métrica y tan cuidado. Por un lado tiene el inconveniente que tú puedes decir, pero que creo que un gran poeta sabe solventarlo, pero por otro lado también rompe con el círculo inmediato y concreto que supone utilizar el árabe coloquial o el árabe, no les gusta que les llames dialecto, ¿no? El dialecto que corresponda. Y por eso Darwin, no hemos hablado mucho de su vida, ¿no? Pero por ejemplo en Marruecos es un poeta idolatrado, es uno de los libros que más les gusta y más leen a Mahmoud Darwin. Y claro, de Palestina o del árabe de Palestina al árabe de Marruecos hay una gran diferencia, pero este otro árabe es un... De todas formas, voy a decir aquí una cosa, no sé si bien la cuento, pero esto de la lengua árabe, fíjate, cuando surgen las revoluciones y revueltas populares de 2011, lo que se ha llamado la primavera árabe, el lema de la primavera árabe es Ashab, Yurid, Iskata, Nizam. Bueno, eso es un metro árabe, en un árabe fusha que decimos nosotros, perfecto, eso no es dialecto ni es nada de nada. Y lo decían en el Cairo, lo decían en Manama, lo decían en Trípoli, lo decían en Marruecos. O sea que hasta ese punto un lema revolucionario que lleva a la gente a la calle y que saca a millones de personas a intentar echar abajo a los regímenes, no lo dicen en dialecto, lo dicen en un metro, o sea, con métrica y en árabe clase. ¿Qué significa? El pueblo quiere la caída del régimen. O sea, para decir queremos echar abajo el régimen, pues lo dicen en decasílabos, por así decir. O sea, Shamuri discataliza. Alguien que habla en su lengua materna, con la que crece, no lo dices. No lo diría así de ninguna manera. Sin embargo, como lema revolucionario, pues sale a la calle y sale así, es ese. Una curiosidad, si me permites, ¿cómo se ha ganado la vida, Darwin? Él trabajaba de periodista, era periodista, vamos, cuando trabajaba dentro de Israel era periodista y luego cuando salió también trabajó para diversos periódicos y revistas culturales, era periodista, fundó en el año 1981, le encargó la OLP que crease la primera revista cultural palestina, Shoah Palestinilla, y la dirigió, que crease la primera revista cultural, que dirigiera la primera, que la crease, Shoah Palestinilla, y luego en el año 2000, no recuerdo, 95-96, creó una segunda que era literaria, la otra era cultural. Y Shoah Palestinilla estuvo a punto de desaparecer, pero el propio Arafat, eso se cuenta en muchos sitios, insistió siempre en que se encontrara dinero para que siguiera adelante. Y él era el coordinador. Y luego trabajaba además ya ganando dinero en prensa, con artículos y cosas así, más inmediatas. ¿Sí? Hola, gracias. Podríamos hacer una pregunta recente porque tengo curiosidad por saber en qué casa vivían cuando murió en Houston con la operación. Había ido 3 días antes. En Houston, o sea, él viajó a Houston. Sí, pero ¿en qué casa vivía? En Amman, entre Amman y Ramallah. En Amman tenía su casa, en Ramallah le dejaban un apartamento y pasaba algunas temporadas, porque en Ramallah está el Centro Cultural Sakakini. Y él se encargaba en parte de la dirección del centro y sobre todo de la revista El Carmen, que estaba allí en Ramallah, en el Sakakini. Y entonces pasaban en Ramallah unas temporadas, pero su casa, lo que era en ese momento, desde el 96, en Amman y Ramallah. Mi pregunta era porque cuando has dicho que no se encontraron en su casa
borradores y nada escritos, podríamos tener la sospecha que no es que lo destruyera él, sino que lo hubieran destruido los israelitas con el fin de matar la historia suya. No, porque él lo decía. Él decía siempre que no guardaba nada y que no iban a encontrar nunca nada. No, él lo decía. O sea, eso no se le puede. Los israelíes sí que destruyeron el Centro de Estudios Palestinos donde estaba la revista que he mencionado. Fue uno de los primeros centros que saquearon en Beirut y destruyeron todo el archivo sonoro, sobre todo el archivo sonoro, que habían ido recogiendo y acumulando y guardando los palestinos en Beirut. Se perdió muchísimo material sonoro, visual no era, ¿no? Claro, pero todo el archivo sonoro de la mapa, pero lo otro no, lo decía él y no. Sí que encontraron algunos, aparte de los manuscritos de uno de los poemas que hemos escuchado, este trocito que hemos escuchado del jugador de dados, encontraron 2 poemas inéditos, perfectamente acabados, pero acabados. Y luego se ha publicado esa poesía inédita, son 8 poemas o así, pero ahí los israelíes no. ¿Pregunta más? Os quería agradecer, Laura, por supuesto, siempre muchísimo, salimos mejores hoy de aquí, seguro, y pedirte si te apetece despedir el acto con tu poema preferido o un poema que te guste mucho de Darwish. Me has pillado. Bueno, os voy a contar, mi poema favorito es el primer poema que escuché de él. Y el primer poema que escuché era con 20 años o 21, en los veranos en Túnez, que era donde íbamos a estudiar árabe en mi generación, al Iba que decíamos, al instituto. Íbamos allí a estudiar árabe, esto debe ser, no sé, 86, 87. Y había un concierto en Cartago y allá que fuimos, claro, al concierto. No sabíamos bien ni de qué, ni por qué, ni para qué, pero fuimos al concierto y era un concierto de Marcel Khalifa. Marcel Khalifa es un cantautor libanés que ha musicado muchos poemas de Darwish y algunos tiene luego composiciones incluso sin la letra, un gran compositor libanés. Y fuimos allí y el poema era Rita y el fusil. Es un poema de amor y guerra a una chica judía, que fue uno de sus primeros amores, una chica famosísima como Rita, y que cuando ha muerto ha salido como una señora de 60 años, pero bueno, es otra historia, o 70, ¿no? Entonces el poema se titula Rita vuelve en Trujilla y la verdad es que no sé si tengo la traducción. ¿Teníamos impreso? Creo que no. Creo que no, y no sé si lo he traído, pero si de verdad os interesa, lo busco en un segundo en mi drive o no. No sé si lo tengo. No sé. Y no me lo sé de memoria, pero bueno, os pongo la versión de Marcel Khalifa para que lo veáis en árabe, si queréis, y mi traducción la busco. Y mientras lo busco. Todo esto es un ordenador. Es una canción, el poema es precioso y la canción más todavía, yo diría. De hecho, Mahfouz Darwish no le gustaba que lo recitáramos porque yo creo que tenía celos de la canción. Justo. Pero esto no lo puedo presentar. No, para que lo lean. Bueno, si no te lo he conocido. Lo tienes todo. Bueno, se titula Rita y el fusil. Dice, entre Rita y mis ojos un fusil. Quien a Rita conoce se postra y reza al dios de sus ojos de miel. Besé a Rita cuando era niña, aún recuerdo cómo se pegó a mí. Una trenza preciosa cubrió mi brazo. Recuerdo a Rita como el pájaro a la charca. Rita, Rita. Teníamos 1 millón de pájaros y de fotos, y 1000 citas, y contra todo abrió fuego un fusil. El nombre de Rita le sabía fiesta a mi boca, el cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre. En Rita me perdí 2 años, durmió en mi regazo 2 años. Nos prometimos ante el cáliz más bello, ardimos en el vino de 2 labios, nacimos 2 veces. Rita, Rita. Nada privaba mis ojos de los tuyos, si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel, hasta que irrumpió aquel fusil.
Érase que se era o silencio del atardecer, un mañana en que mi luna partió con los ojos de miel. La ciudad barrió a los rapsodas y a Rita. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Rita era una chica judía, claro, y la guerra del 67 acabó con su relación. Lo ponemos para que escuchen a Marcel Khalifa, que es... ¿Aquí lo tenemos? Sí. Well,
una de las que puede tener.